Muy buenas tardes. Veo que se han conectado varias de las personas que estaban inscritas. Bueno, vamos a dar comienzo a la capacitación porque ya estamos en hora. Primero quería comentarles brevemente en qué va a consistir esta capacitación. Vamos primero a ver unas slides, una presentación sobre quiénes somos desde Dotlib, presentarme a mí, que soy la persona que está encargada de dar esta sesión sobre JSTOR, y vamos a aprender a utilizar todas las herramientas que nos ofrece esta plataforma. No sé si se encuentran alguna de las personas organizadoras de la sesión, no la veo a Rosa, pero bueno, saludo igualmente a todos, muchas gracias por tomarse este tiempo y por su atención de antemano. Voy a dejar de compartir mi video y voy a pasar a compartirles una presentación breve sobre Dotlib. Bueno, primero comentarles brevemente quiénes somos, a qué nos dedicamos. Mi nombre es Karina Botelo, como les decía. Esta sesión va a estar grabada y va a quedar a disposición para uso institucional, así que las personas que no se pudieron conectar van a poder también tener este recurso a mano. Formo parte del área de Customer Success. Contarles un poco sobre Dotlib. Somos una empresa brasilera presente en toda América Latina y nos dedicamos a la distribución de información científica a través del acceso online a ebooks, revistas y bases de datos de las más diversas áreas de conocimiento. Contarles también que representamos a 50 editoriales y sociedades científicas que cubren diversos campos de la ciencia y sus disciplinas, con más de 70.000 títulos en nuestro catálogo, tal como podemos ver, entre ellos está JSTOR. Contarles también que tenemos nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar breves guías y tutoriales a muchísimas de las plataformas sobre las que damos, por supuesto, capacitaciones específicas y a demanda, pero que son realmente de utilidad si ustedes quieren explorar o están suscriptos desde su universidad, desde su institución, a cualquiera de estas bases, no solamente vinculadas a humanidades y ciencias, sino que hay de diversidad de materias. Bueno, eso en cuanto a Dotlib. Quería comentarles que primero vamos a hacer todo una exploración sobre la plataforma JSTOR y luego vamos a dejar de 5 a 10 minutos donde van a poder hacer sus preguntas, dejándolas en la cajita de preguntas y respuestas, o tienen habilitado también el chat ante cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia, etcétera, o pueden levantar la manito y yo puedo habilitar su micrófono. Primero y antes que nada voy a pasar a contarles brevemente un poco acerca de la historia de JSTOR, ¿sí? Contarles que es muy interesante y es relevante porque va a ser también al perfil de esta plataforma, de este motor de búsqueda, su finalidad, la fundación que la lleva adelante justamente una Ítaca, que es justamente quienes generan esta digitalización de materiales que estaban en papel. Sí, esto es en los años 90, en el año 95, y reúnen diversidad de series, documentos, periódicos, revistas, por supuesto, y JSTOR es justamente por Journal Storage, ¿sí? Como un almacén, un archivo. Entonces es bien interesante porque nos vamos a encontrar con materiales que realmente han sido curados, digitalizados, puestos a disposición también por archivos de instituciones de gran prestigio. Entonces las bases realmente son excelentes. Una vez dicho esto y esta breve presentación de qué es lo que vamos a ver de JSTOR, vamos a pasar directamente a ver cómo trabajar dentro de la plataforma, dentro de JSTOR, ¿sí? Voy a compartirles directamente nuestro demo, donde vamos a ver todas las herramientas con las que contamos. Aguárdenme. Seguramente ya tienen que poder observar la homepage de JSTOR.
Bueno, primero y antes que nada, seguramente ustedes van a estar accediendo a esta plataforma a través de su biblioteca, de su área de investigación o innovación, de los recursos de archivo, etcétera. Y eso ustedes lo van a ver en la parte superior de la pantalla. En este caso, fíjense que el acceso, aquí me figura, está provisto para JSTOR por un demo, digamos. Tenemos aquí nuestra cuenta, ustedes van a tener que registrarse, hacer una cuenta con datos, es muy, muy sencillo, pero me parece interesante destacar que van a tener que diferenciar la cuenta de su lugar o espacio de trabajo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La cuenta es como el perfil, donde van a estar sus datos, etcétera, y el workspace va a ser el lugar donde van a poder ir guardando sus búsquedas, armando carpetas, presentaciones con breves descripciones, ordenándolas, etcétera, o también programando, digamos, investigaciones académicas de diverso tipo. Primero, brevemente, voy a mostrarles cómo presenta la información JSTOR en su página principal. Como ven, es muy atractiva, es muy interesante. Por cada una de estas imágenes que aparecen, fíjense que en cada una de las que aparece subrayado y como en un color bordó, yo puedo hacer clic y comenzar a explorar, a indagar en estas propuestas. Bueno, la cuestión, como les decía al principio, de la interdisciplinariedad es realmente destacable dentro de esta plataforma. Ya vamos a ver todas las áreas de campos de conocimiento que cubre, lo cual resulta muy interesante, porque también para el motor de búsqueda va a tener que ver no solamente con orientarse o tener el objetivo de profundizar, por ejemplo, con búsquedas avanzadas, sino también poder ampliar nuestras perspectivas dentro de alguna investigación que tengamos en curso o alguna clase que quisiéramos preparar, si somos docentes, si somos profesores, si somos catedráticos, doctorandos, etc. Voy a comenzar entonces a comentarles un poco acerca de la opción Browse, que es navegar o explorar. Fíjense que hay un menú desplegable que hago clic, se pone de color bordó, y fíjense que tenemos la posibilidad de explorar dentro de la plataforma a través de materias, ¿sí? O campos, subjects, en journals y books, por título, por editoras o publicadoras, por colecciones y por imágenes, ¿sí? Brevemente voy a pasar a mostrarles cómo está organizada cada una de estas opciones. Fíjense que tenemos aquí un montón de áreas para explorar, como les decía, no solamente vinculadas a humanidades, tenemos también ciencia y matemáticas, ciencias sociales, medicina, derecho, negocios y economía. ¿Cómo hago para ingresar a cualquiera de estas áreas y comenzar a explorar? Simplemente selecciono la que me interese y directamente me va a dirigir, pongamos por caso, a la lista de Journals, Books y Research Reports, ¿sí? Que me ofrece la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos estos resultados de revistas, tenemos resultados sobre libros y tenemos resultados sobre Research Reports. Fíjense que en el costado derecho nos va dando justamente las fechas de publicación. En este caso hablamos de rango porque son series de revistas, ¿sí? ¿Cómo hago para ingresar a cualquiera de ellas? Por ejemplo, hago clic y fíjense cuál es la manera de presentarlo. Por supuesto tenemos la información más relevante en la parte superior, tenemos todo lo que hace a la revista en el costado derecho con su número de serie, identificador, y aquí nos fijamos en el lado izquierdo, tenemos todos los volúmenes con sus series, etcétera, ¿sí? Por cada periodo de publicación. Tenemos, por supuesto, una breve descripción. Tenemos aquí también algo interesante, que es que cambió de nombre, ¿sí? Esta revista ha tenido dos nombres según dos periodos distintos, uno del 86 al 95 y otro del 95 al 2022. Esto ya lo vamos a ver también que va a ser un filtro que podemos aplicar en las búsquedas avanzadas, lo cual es sumamente enriquecedor para una investigación y para tenerlo en cuenta en esta investigación también, ¿sí? Es parte de la historicidad de cómo van mutando, ¿no? Las palabras, los conceptos dentro del campo académico. Esa brevemente es la presentación de una revista
¿sí? Y si yo quisiera ingresar a cualquiera de los volúmenes, simplemente hago clic en el número y fíjense cómo nos presenta la lista de contenidos de esta revista. Aquí voy a mencionar algo que lo voy a repetir nuevamente cuando estemos haciendo búsquedas, pero es que en JSTOR tanto series de revistas con cada uno de sus volúmenes, tanto como capítulos de libro, van a poder ser descargados capítulo por capítulo o artículo por artículo, en el caso de las revistas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, no descarga el libro completo, pero sí full text, ¿sí? Pero no es que va a cargar en un mismo archivo, por ejemplo, zip, un libro completo, ¿sí? Fíjense que podemos descargar desde la tapa con toda esa información, introducción, etcétera, y ya aparecen tres opciones que van a ser claves, que son la de descargar, la de guardar y la de citar. ¿Sí? Estas tres ya las vamos a ver más detalladamente, pero quiero que vean cómo se presenta una revista. Simplemente van haciendo clic e ingresando en cada uno de los títulos que aparecen subrayados en color bordeaux y van a poder ingresar a los artículos, a los capítulos de libros, etcétera, ¿sí? Fíjense la manera en que nos presenta esto se va a repetir. Esta es una estructura clásica de presentación y visualización de texto de JSTOR. Tenemos toda la información que hace el título del artículo de la revista, de la journal. Vamos a tener la especificación del volumen, las páginas, etcétera. Vamos a tener la URL estable, ¿sí? Que vamos a poder compartir. Por supuesto, todas las personas que estén suscriptas, registradas y puedan ingresar a través de su biblioteca institucional van a poder acceder directamente. Vamos a tener información acerca de esta revista, ¿sí? Y vamos a tener al final, ya vamos a ver que hay más especificidades en otro tipo de artículos. Por supuesto, licencias, términos, etcétera, dentro de JSTOR. Fíjense que se vuelven a repetir aquí en la parte superior las opciones de citar, de guardar y de descargar. Y aparece la de share, la de compartir, también en Facebook, ahora X, y por email. Si hacemos clic en cita, fíjense que siempre JSTOR nos va a ofrecer tres opciones, que son MLA, Chicago y APA, que son las más usadas en realidad, pero también tenemos la posibilidad de exportarlo a algún gestor de citas, ¿sí? A Noodle Tools, al estilo, digamos, RISFile, que varios de ellos son muy utilizados, Mendeley sobre todo, porque son archivos que tienen un formato muy compatible con otras plataformas, ¿sí? Pero si no, tenemos directamente la opción de copiar, ya tenemos presentada en APA, en Chicago y en MLA, la manera de citar este artículo de revista, ¿sí? En el caso de guardar, si yo hiciera clic aquí, lo que me va a guardar es justamente este artículo, ¿dónde? En mi workspace, ¿sí? Incluso dando save aquí, es que puedo crear una carpeta nueva donde guardar este artículo, ¿sí? O puedo guardarlo en alguna otra carpeta que yo ya generé anteriormente, ¿sí? Ya vamos a ver más en específico eso, eh, pero quiero ir presentándoles cómo muestra una journal, un capítulo de libro, etcétera, por cada una de estas opciones que estamos explorando aquí en la opción de Browse, ¿sí? De navegar. Y por último, sé mostrarles cómo es que se hacen las descargas. Las descargas, esto cuenta también para journals, para capítulos de libro, etcétera. Siempre en la primera página va a aparecer toda la información que tiene que ver con la fuente, ¿sí? Con el nombre, el título, el autor, la fuente, publicado por quién, su URL nuevamente repetida, el logo de JSTOR y luego aparece el full text, ¿sí? En este sentido, no se preocupen, porque va a aparecer todo lo que ustedes buscaron. En este caso es un texto corto, yo busqué en realidad una breve presentación, pero ya vamos a ver en artículos de varias páginas, digamos, 60 páginas, que aparece completo. Lo que me interesa brevemente mostrarles es que la primera página de la descarga va a tener toda la información, ¿sí? Muy bien. Retornando, también otra cuestión que me parece relevante señalarla en este momento. Cuando yo quiera retornar a homepage o página principal, simplemente hago clic en JSTOR, en el logo, y vuelvo al principio, ¿sí?
Entonces, retomando, lo que hicimos recién fue comenzar a explorar por materia o campo, vimos las áreas que tenemos, distintos campos de saber, elegimos cualquiera de ellos y dentro de cualquiera de ellos nos encontramos con distintos recursos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en Journals y Books no hay Research Reports. Muy bien. Si buscáramos alguna revista por título o algún libro por título, simplemente voy a buscar de manera alfabética, ¿sí? ¿Cuál sería ese libro o ese journal? ¿Sí? Por ejemplo, en la C, y vamos a ver todas las revistas con las que cuenta JSTOR en la letra C. ¿Sí? Podemos elegir también el número, y podemos también buscar en Research Reports, en este caso, fíjense, aparecen aquí adelante justamente porque tienen esta especificidad, ¿sí? Pero el resto de revistas y libros, al no tenerla, o si son números que representan algún siglo y demás, esto lo van a poder refinar mucho mejor con las búsquedas básicas o con las búsquedas avanzadas. Como les decía, la herramienta Browse es para navegar, explorar, etc. Así funciona este alfabeto, digamos, que está aquí arriba. Nuevamente tenemos los datos de la publicación. Eso en cuanto a las posibilidades de explorar en revistas por títulos. Luego tenemos la posibilidad de explorar a través de editoras o publicadoras. Fíjense que tenemos grandes editoras, institutos, academias muy relevantes, ¿no? O sea, realmente de gran prestigio, que ponen a disposición su archivo y todos sus materiales para ser digitalizados por JSTOR, ¿sí? Nuevamente, para ingresar es simplemente hacer clic. Fíjense que en este caso, por ejemplo, ha puesto a disposición 3 libros en JSTOR, ¿sí? Y tenemos allí las fechas. Fíjense también las fechas. JSTOR es una base que no solamente va actualizando su archivo con gran frecuencia, sino también ya vamos a ver las nuevas herramientas que nos está proponiendo, porque tiene un área que se llama JSTOR Labs, que todo el tiempo está haciendo un trabajo de experimentación sobre cómo se realizan las búsquedas dentro de la plataforma en todo el mundo, ¿sí? Muy bien, eso en cuanto a editoras, instituciones que ponen a disposición sus archivos, sus documentos, sus recursos, etc. Ahora sí, exploramos por colecciones. Fíjense lo que nos va a aparecer. Tenemos aquí presentadas distintas colecciones de revistas, de series, con distintos materiales. Es decir, son archivos que tienen nombres. Y aquí tenemos en el costado izquierdo los nombres de las universidades e institutos que han puesto a disposición cuántos de esos archivos o de esos grupos de información, recursos, series o primary sources, ¿sí? Y podemos ya hacer un pequeño filtro de, qué sé yo, un tópico, por ejemplo, que se nos ocurre, y ya podemos comenzar a explorar dentro de las colecciones, ¿sí? A navegar. Fíjense que si, por ejemplo, hago clic en Dreyfus Affair Collection, vamos a ver que es la Universidad Johns Hopkins la que pone a disposición los materiales que documentan este evento histórico. Fíjense que cuenta con 298 ítems, donde tenemos imágenes. Esto me parece sumamente relevante porque también son colecciones que acompañan las investigaciones o que pueden sumar, digamos, en apéndices, etcétera. Además de las búsquedas que podemos hacer sobre ciertos tópicos, sobre ciertas temáticas, etcétera, ¿sí? Esto me parece sumamente interesante. Y en cuanto a la posibilidad de explorar a través de imágenes, vamos a poder explorar, fíjense que vuelven a aparecer las colecciones con las que cuentan de librería, museos, archivos, etc. Las ArtStore Collections, que aquí voy a hacer un breve comentario sobre esto. ArtStore es como el segmento, la parte
de JSTOR que se autonomizó para dar especificidad a contenidos vinculados a estética, comunicación, artes, etc. ¿Sí? La buena noticia es que en agosto de 2024 esta base va a volver a formar parte de JSTOR general. ¿Sí? Así que va a estar a disposición todo ese material para que podamos utilizarlo también en nuestras investigaciones, acompañándolo con imágenes, fotografías, acuarelas, fotografías de esculturas. Es absolutamente rico el archivo con el que cuenta JSTOR. ¿Sí? Pongamos por caso, ¿cómo hacemos para ingresar a cualquiera de estas secciones? Hacemos simplemente clic en cualquiera de ellas, en las que sean de nuestro interés, por supuesto, y fíjense cómo se ingresa a cualquiera de estas imágenes. Fíjense que en el costado izquierdo, yo no lo voy mencionando para no perderlos, pero siempre ya van a ir apareciendo algunos filtros para poder refinar. Siempre estamos trabajando con imágenes. Fíjense que en este caso, en Arsham Art Photographic Distribution, tenemos 9.573 primary sources, ¿sí? Fuentes primarias. Tenemos distintos tipos de fuentes primarias. Esto que les decía, ya vamos a ver, hay una especie de clasificación por donde también podemos ingresar, pueden ser acuarelas, esculturas, fotografías, etc. Y fíjense que tenemos también la posibilidad de buscar en una colección, y aquí tenemos que este archivo que está puesto a disposición es por la base de datos ArtStore, ¿sí? Aquí abajo, breve mención sobre esto que va a volver a aparecer más adelante: Everything y Content I Can Access. Con Everything quiere decir que es material open access, que se puede acceder, incluso se puede acceder si ustedes tuvieran una cuenta gratuita, que ofrece 100 artículos mensuales totalmente aleatorios, digamos, donde no se pueden hacer, por ejemplo, búsquedas avanzadas como sí cuando están suscriptos. En cambio, Content I Can Access son todas las bases, colecciones y demás a las cuales ustedes están suscriptos a través de su biblioteca, lo cual es muchísimo más enriquecedor, y por supuesto van a poder hacer descargas, van a poder contar con todo el material que les ofrece JSTOR de acuerdo a las colecciones que tienen en su biblioteca. Fíjense que si yo quisiera ingresar a cualquiera de estas imágenes, simplemente hago clic en cualquiera de ellas. Me parece interesante que si ustedes quisieran tener información relevante sobre ella, tenemos todo lo que hace el detalle de este ítem en el lado izquierdo. Fíjense que también hay información sobre la colección, por si luego queremos trasladar esta información. Esto pertenece a la Universidad de Michigan, es quien puso a disposición este material. Fíjense algo que me preguntan también, que son las posibilidades de citar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros trasladamos imágenes y, por ejemplo, queremos hacer mención, sea al pie de página o en una bibliografía, en un apéndice o en un anexo, en una investigación, puede ser en una tesis, en un informe, en una monografía, etc., también nos ofrece la posibilidad de citar imágenes correctamente, de manera confiable, por supuesto, de manera académica. Nuevamente aparece la posibilidad de compartir, de guardar y de descargar, ¿sí? Tenemos la posibilidad de ver completamente, trabajar con los elementos de zoom. Y fíjense, ya vamos a ver con otros materiales la opción de comparación, que es muy interesante también para hacer presentaciones, clases, exposiciones, ponencias directamente desde la plataforma, ¿sí? Básicamente la presentación tiene que ver con comparar dos materiales, dos textos, pero eso se los voy a mostrar con artículos. Entonces, vimos dentro de la opción Browse, que es explorar o navegar, las posibilidades de hacerlo por subject, por título, por editoras, por colecciones y por imágenes, ¿sí? Como les mencionaba, tenemos muchos resultados, es como información que aún no hemos refinado de entrada, ¿sí? Eso ya vamos a ver que lo vamos a poder construir y hacer con las búsquedas avanzadas. Pero me interesa mostrarles que esta es una opción si todavía no hemos delimitado metodológicamente nuestro campo de estudio o estamos explorando, tenemos varios tópicos de interés. Realmente es, además de muy entretenido, muy interesante, perfectamente curado el material con el que se van a encontrar en esta opción.
Si retornamos al principio, a nuestra homepage, vamos a ver entonces primero cómo hacer una búsqueda básica, una búsqueda general, ¿sí? Fíjense que tenemos la opción de buscar en todo el contenido, ya podemos hacerlo también desde aquí, por imágenes, o podemos hacer búsquedas avanzadas. Si hacemos una búsqueda con algún tópico, eh, fíjense que ya nos muestra dónde es que va a buscar eso. Va a buscarlo en revistas, libros, imágenes y primary sources, ¿sí? Y fuentes primarias. Dentro de fuentes primarias quiere decir que van a aparecer materiales que no necesariamente son journals y books. Es decir, como les mencionaba recién, series de esculturas, acuarelas, declaraciones, manuscritos, toda la serie de fuentes que han sido digitalizadas y puestas a disposición por JSTOR, ¿sí? Si pusiéramos aquí, por ejemplo, algún término, algún tópico, fíjense que nos dice, ¿qué cosa? Que podemos buscar simplemente por el término, la palabra, por autor o creador, ¿sí? Es decir, que esto va a aparecer mencionado en ese área, ¿sí? Desde el título de la presentación de resultados, en el título, propiamente dicho, o en el nombre de la publicación o en las imágenes. Si yo hiciera clic simplemente en Politics sin poner ninguna de esas especificaciones, fíjense la cantidad de resultados que me ofrece. Pero esto quiero que lo vean para que también se note la diferencia entre una búsqueda general, básica, o que estoy indagando en un campo enorme como Politics, ¿sí? A construir una búsqueda desde búsqueda avanzada. Fíjense, nos devuelve 2.609.156 resultados. Esto también habla de la vastedad de JSTOR, de la plataforma. Pero me interesa hacer una búsqueda simple para que ustedes vean cómo presenta los resultados. ¿Qué vamos a tener? Del lado izquierdo vamos a tener la posibilidad de sí filtrar, una vez hecha esta búsqueda general con este término, a través de el contenido académico que nos devuelva en journals, en capítulos de libro o en research reports, el tipo de fuente, como les decía, las fechas, aquí a prestar atención, las fechas nuevamente siempre se refiere a fechas de publicación, ¿sí? Eh, Luego tenemos el campo, el área, etcétera, 78. Y en cuanto al lenguaje, también, mención importante. Con idioma, lenguaje, se refiere al idioma, lenguaje en el cual vamos a encontrar los artículos, capítulos de libros, etcétera. No el idioma en el que está la plataforma. Muchas veces me preguntan, ¿se puede traducir el material directamente desde JSTOR? Se puede hacer, por ejemplo, a través del traductor de algún buscador, como es el caso de Google Chrome, pero ¿cuál es el asunto? No es un traductor académico. Entonces hay ciertos términos específicos, tecnicismos, palabras, conceptos que van a tener errores, ¿sí? Y eso realmente es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Y por otro lado, saber también que, bueno, la mayor cantidad de circulación de materiales es en inglés, ¿sí? Muy bien. Y es esto que dice aquí arriba, que también me da pie a mencionarles algo que había dicho anteriormente. Recuerdan que les dije que JSTOR Labs es esa parte de JSTOR que todo el tiempo está experimentando. Bueno, tiene varias herramientas que están en lo que se llama fase beta, donde lo que se está haciendo es comenzar a trabajar con cruces de metadata para que JSTOR, que ya trabaja no solamente con un motor de búsqueda por repetición, sino por lo que se llama como intertextos, campos semánticos, es como bastante más complejo, digamos, que algo mecánico o automático o un mero algoritmo, ¿sí? Eso me parece interesante, mencionarlo, y por eso también las keywords son importantes, ¿no? O sea, digo, palabras, tópicos que operan de manera que nos devuelva ya un resultado más refinado en nuestra barra de búsqueda general o básica. Fíjense que tenemos distintos materiales, ¿sí? Distintos resultados que nos ofrecen esta lista de 2 millones de
resultados que no nos alcanzarían ni varias vidas para poder leer todo. Entonces la idea, por supuesto, es ir recortando, refinando, aplicando filtros. ¿Cómo aplico filtros? Simplemente voy marcando las que sean de mi interés, y va a ir recortando y los va a ir ubicando aquí en la parte superior. Puedo ir sacando, digamos, quitando los que no sean de mi interés. Puedo señalar también, por ejemplo, el campo, el lenguaje, ¿sí? Y fíjense que también puedo ordenar por relevancia, por antigüedad, es decir, del más nuevo al más viejo, y del más viejo al más nuevo, ¿sí? De los artículos, capítulos de libros, creo que había seleccionado en este caso, sí. Y fíjense cómo se recortan los resultados. Pasamos de 2 millones a 243 resultados, ¿sí? ¿Cómo hago para ingresar a cualquiera de estos archivos? Simplemente lo que hago es hacer clic en cualquiera de los títulos que sean de mi interés. Por caso. Y fíjense que el modo de presentación y la estructura de presentación, perdón, de visualización, es como les mostraba al principio en las revistas, en las imágenes. Tenemos en el costado izquierdo, toda la información relevante en cuanto a su título, autor, autora, publicación. Aquí aparece algo que lo van a ver también en otras plataformas, que es el objeto digital, ¿sí? DOI es la dirección, vamos a decir así, o que opera como si fuese el ISBN en los libros, que es el modo de identificación universal de los libros, o el ISSN, quienes son bibliotecarios, bibliotecarias aquí, sabrán. Bueno, el DOI punto lo que sea significa objeto, identificación de objeto digital, eso es DOI, ¿sí? Y también tenemos la URL. Fíjense que acerca del libro tenemos, por supuesto, su tapa, a qué serie pertenece, la tabla de contenidos con el detalle, y fíjense también que aparece em, dentro de este artículo cuáles son las repeticiones o matches que encontró por página con el término que yo estoy buscando. ¿Sí? Eso es algo que hace JSTOR, y lo puede señalar en cualquiera de ellas, ¿sí? ¿Dónde lo encontró? ¿Por qué se menciona? Etcétera. Podemos también hacer una búsqueda ya dentro del documento de otros términos o palabras, pero ese es el search matches que aparece aquí, que está 12 veces repetida. Bueno, fíjense que tenemos entonces la tabla de contenidos y tenemos aquí la posibilidad de visualizar nuestro capítulo. Vamos a poder organizar por páginas, vamos a poder, bueno, tenemos las opciones sencillas de zoom, por supuesto, que ocupe más o menos parte del visualizador, podemos extenderlo totalmente, pero también tenemos dos opciones que me parecen interesantes, por ahí son más cómodas para la lectura, que son el modo de paginación horizontal, ¿sí? Es decir, de izquierda hacia la derecha, y aquí sí voy a utilizar el modo de comparación para que vean qué útil y qué interesante, qué buena herramienta, digamos, para, sobre todo quienes se exponen o dan clases, porque a veces tener dos artículos o dos materiales me parece interesante poder mostrarlos, ¿sí? Pongamos por caso que estamos dando una clase y necesitamos hacer una comparación incluso de algún término o de algún tipo de párrafo o concepto que se está trabajando en dos textos en simultáneo, y se puede hacer ese tipo de presentación directamente desde la plataforma. Fíjense que no solamente se puede hacer con texto, sino que se puede hacer también con imágenes que hayamos guardado, con videos y con audios. ¿Dónde guardamos esto? En nuestro workspace. ¿Sí? Si hubiera algún tipo de imagen, fíjense que podemos contar con lo que está dentro del archivo, y también podríamos hacerlo con cosas que tenemos en nuestro workspace. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de comparar con videos,
con audios. Bueno, en este caso no los tengo yo disponibles dentro del demo, ¿sí? O puede que el tópico no tenga audios como fuente primaria, ¿sí? A veces hay, a otras veces no. A veces hay series, a veces hay imágenes, no siempre tenemos audios. En este caso hay, bueno, videos, ¿sí? También podemos organizar la lista que aparece aquí inmediatamente abajo, nuevamente por relevancia y antigüedad. Bueno, herramienta comparación, sumamente interesante y potente para clases, para lo que sea que precisemos. Simplemente haciendo exit, volvemos al principio, al visualizador. En la parte superior tenemos, como les decía, siempre las opciones de citar, de compartir, de guardar y de descargar, ¿sí? Eso en cuanto a la búsqueda general, básica, simple, digamos, ¿sí? Donde no hemos construido nosotros o recortado de antemano para que aparezca la lista de resultados que veíamos recién, sino que lo que fuimos haciendo fue trabajar con distintos filtros para refinar esa lista de resultados. Aquí brevemente voy a aprovechar para que luego pasemos directamente a búsquedas avanzadas y dos herramientas específicas de JSTOR que son muy interesantes. Mencionarles brevemente, otra de las actualizaciones de JSTOR Labs es incluir un acompañante de lectura basado en inteligencia artificial que se puede activar con este botoncito que encontramos del lado derecho. Básicamente lo que nos ofrece es una síntesis, un abstract de lo que trate el artículo, etcétera, lo que sea que estemos trabajando. Y aquí abajo tenemos una caja de preguntas al estilo ChatGPT, donde podemos pedir contenido relacionado, podemos hacer alguna pregunta sobre el texto, que por supuesto sabemos no va a sustituir la lectura de nuestro artículo, de nuestro capítulo, pero puede llegar a ser una herramienta de utilidad cuando trabajamos con mucha cantidad de material, cuando queremos ir a algo específico, ya tenemos recortado nuestro campo de investigación. Si retornamos entonces a nuestra homepage, vamos a ver que si hiciéramos una búsqueda avanzada, la pantalla que nos muestra JSTOR es distinta, ¿sí? Ya el formato, aquí no hay resultados, todavía no he colocado ningún término. Fíjense que la disposición es distinta. Tenemos, por un lado, el término que vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a dejar politics, ¿sí? Nos va a preguntar el campo. Con campo no se refiere a campo de estudio, sino al campo como la parte del artículo o capítulo del libro donde se encuentra mencionado ese término. Vamos a poder combinar con booleanos. ¿Qué son booleanos? Los booleanos son operadores lógicos con los que trabajan los motores de búsqueda. Son operadores lógicos que combinan, comparan o niegan. En este caso, and, combinación, una conjunción, or, que es una disyunción no excluyente, y el not, que sí es excluyente. Esto es lógica pura, ¿sí? Y near 5, 10 y 25 tienen que ver con la cantidad de palabras a las que se encuentra, la distancia a la que se encuentra el siguiente término que coloquemos aquí, ¿sí? Pongamos por caso que vamos a poner governance, y fíjense que también podemos elegir el campo, podemos eliminar esta fila, no hace falta completar todo esto para hacer una búsqueda avanzada, ¿sí? El recorte ya lo estamos haciendo solo ingresando a este tipo de búsqueda. Fíjense que nuevamente aparece la opción de everything y el contenido al cual puedo acceder. Y fíjense que también de antemano vamos a poder decir que buscamos en reviews, en artículos, misceláneas que cumple el rol de traer todas esas fuentes primarias que en otras plataformas pueden conocerlas como literatura gris, es decir, que son fragmentos, fotografías de manuscritos, todos materiales que no son puntualmente artículos, libros o revistas. Pongamos por caso que elegimos todos, ya podemos elegir aquí el idioma de antemano. Si contamos, por supuesto, podemos colocar las fechas de publicación. Claro que si tuviéramos el título de la revista o del libro, lo podemos colocar aquí en esta barra.
o el ISBN, como les mencionaba, número de identificación universal, ¿sí? De escritos. Y aquí abajo hay algo también muy interesante, nuevamente, y que se los mencioné al principio, de que iba a aparecer, que es el Journal Filter. Esto es propio de JSTOR. ¿Sí? No hay otras plataformas que tengan este filtro para las búsquedas avanzadas, que nos permite determinar dentro de algún campo que nos interese, las revistas, perdón, el área de las revistas en las cuales queremos buscar. ¿Sí? Pongamos por caso que queremos buscar en Economics, marcamos, ¿sí?, la cajita y desplegamos el menú. ¿Sí? Fíjense que nos muestra la cantidad de revistas con las que cuenta y va a buscar dentro de estas revistas nuestros dos tópicos combinados, Politics and Governance. ¿Sí? Fíjense, aquí algo interesante también, nuevamente aparece esta historicidad dentro de los no, porque nos pasa a veces, ¿no? Estamos haciendo una investigación y quizás conocemos tal o cual revista con el nombre, por ejemplo, American Economic Association Quarterly, y decimos, no, no está, falta, no, no lo encontramos. Es porque el periodo al que pertenece es distinto al periodo siguiente de publicación en el cual cambió su nombre, ¿sí? Eso era para mostrarles que es bastante interesante poder trabajar con esto, realmente darle un uso y refinar la construcción de la búsqueda, que opera de manera distinta a la búsqueda general o simple. Una vez que marcamos alguna de estas opciones, recuerden que aquí abajo tenemos que hacer clic, ¿sí?, para poder hacer esa búsqueda avanzada. Si no hubiéramos utilizado este Journal Filter, la búsqueda la tenemos que hacer desde aquí. Pero fíjense que yo marqué algo que sigue, digamos, de los resultados cercanos y los ítems están debajo de este botón. Entonces voy a tener que hacer clic aquí para que me tome la búsqueda avanzada. Bueno, fíjense que nos devuelve JSTOR. Nos devuelve journals, book, chapters, research reports y nuestra lista de libros, etcétera, con la misma disposición que veíamos al principio. ¿Sí? Tenemos nuevamente la posibilidad de agregar algunos filtros más, pero construye de otra manera la búsqueda. ¿Sí? Fíjense la precisión que tiene ya directamente en los títulos. Y por la cantidad también de resultados. Si yo hubiese puesto sueltos, entre comillas, tanto este término como este término, o los dos juntos, no hubiera devuelto la cantidad de resultados ya acotados y precisados por el buscador de JSTOR. ¿Sí? Cualquiera de ellos, ¿cómo hacemos para ingresar? Simplemente hacemos clic y vuelve a presentar, como les mostraba el artículo. ¿Sí? Eso en cuanto a búsquedas avanzadas. Ahora bien, al finalizar nuestro recorrido por nuestra homepage, en la parte inferior vamos a encontrar dos herramientas muy útiles dentro de esta plataforma, que son el Text Analyzer y la serie Understanding. Brevemente voy a mostrarles cómo son utilizadas, cómo se pueden utilizar estas herramientas. Text Analyzer, como lo dice su nombre, realiza análisis de texto, también está en fase beta, es decir, esto está en prueba por JSTOR Labs, es decir, se está refinando el modo de hacer qué cosa. Simplemente arrastrar un texto a esta cajita, donde lo que JSTOR va a hacer es identificar tópicos que se repiten, tópicos que aparecen como los más relevantes dentro de algún texto que podemos traer de otras plataformas, que podemos descargar de nuestra propia computadora, nuestra propia PC, laptop, siempre que sea texto, imagen no. Y fíjense lo que hace, nos devuelve una lista de resultados a partir de un análisis de términos priorizados dentro de alguna temática, de alguna disciplina, y nosotros podemos trabajar con estos términos priorizados dándole mayor o menor peso para que se vaya modificando esta lista de resultados. Incluso podemos, por ejemplo, retirar alguno de estos términos y fíjense cómo va cambiando el resultado. ¿Sí?
Fíjense que más abajo nos va a mostrar los tópicos. Estos fueron los términos priorizados, pero los tópicos en los cuales se fijó, por eso les decía esto de los mapas semánticos, la cuestión del significado más allá de la repetición con la cual trabaja el motor de búsqueda de JSTOR, es muy interesante. Básicamente porque hay personas, o sea, hay humanos, ¿no? También detrás de de este refinamiento, de esta forma de curar la información, ¿sí? Tenemos los nombres de las personas, instituciones, locaciones que son mencionadas dentro de estos artículos. El modo de ingreso es exactamente igual. Fíjense que la presentación de cualquier artículo, etcétera, nos redirige a un tipo de presentación con el cual ya estaríamos familiarizados. Podemos directamente descargarlo desde aquí, pongamos por caso estamos apurados, no podemos, no sé, quedarnos a leerlo, tenemos la posibilidad nuevamente de citarlo en cualquiera de las tres formas más utilizadas, o hacer un export, digamos, de esa cita. Y bueno, desde ya, por supuesto, sumamente invitados a utilizar el Text Analyzer. Y por último, así podemos tener nuestros minutos de preguntas, dudas, consultas, comentarios, etcétera, mostrarles en qué consiste la serie Understanding de JSTOR. La serie Understanding es una serie de comprensión, de linkeo, intertexto, para hacer trabajo de intertextualidad, en obras que son reconocidas de la literatura universal, conferencias, poemas, obras de teatro, que han sido mencionadas en otros documentos importantes, en reseñas, en reviews, en capítulos de libros, etc. ¿Sí? Me parece interesante, fíjense que hay variedad, podemos buscar por título o por autor, pero en cualquiera de ellas que ingresemos, fíjense que vamos a tener, bueno, por supuesto, el nombre de aquel escrito, de la conferencia, del recurso que estemos utilizando, el autor, la presentación, por supuesto, completa, y fíjense que en el costado aparecen con un numerito y con distintas tonalidades, o sea, sí, con distinta intensidad, digamos, unas barritas que nos van señalando párrafo por párrafo. Si yo hago clic en alguna de ellas, fíjense lo que aparece. Aparecen todos los artículos dentro de la plataforma de JSTOR que han citado este pasaje, ¿sí? Fíjense que por algún motivo u otro por algún motivo u otro no, sino justamente porque lo están citando, pero hay algún fragmento, alguna referencia, ¿sí? Este, aparecen en estos 17 artículos que son de distinto tipo, que están mencionando en este caso a Frederick Douglass. ¿Sí? Si yo ingreso nuevamente, se accede como un artículo cualquiera. Tenemos, por supuesto, el nombre, autores, en este caso es una review, por ejemplo, del año 96, con 22 páginas. Fíjense que si hago clic, la presentación nos redirige a un estilo de visualización JSON, ¿sí? Podemos descargar y podemos resguardar. Aquí podemos también hacer algo que es copiar el link y compartirlo, ¿sí? Recordemos siempre que van a tener acceso las personas que estén suscritas, estén logueadas y registradas a través de su institución. Y aquí tenemos algo que me parece interesante y con un dato de color para ir cerrando. Fíjense que dice año de publicación y dice 1600 a 2024. Bueno, esto de año de publicación uno diría, bueno, pero ¿cómo 1600? Bueno, sí, claro. En el año 96 o 97, no recuerdo bien con precisión, pero entre el 96 y 97, JSTOR comienza a trabajar con la Royal Society de Londres, que pone a disposición sus archivos, manuscritos, etcétera, y son digitalizados e incorporados a la base de datos de JSTOR, ¿sí? A través de distintas instituciones, etcétera, pero ese también es uno de los motivos por los cuales aparece este 1600 aquí. ¿Sí? La antigüedad que pueden llegar a tener todos estos contenidos, panfletos, bueno, primary sources, misceláneas, artículos, etcétera, ¿sí? Eso es en cuanto
a la serie Understanding y brevemente una mención a dos herramientas que solo se los voy a mencionar porque esto nos va a redirigir a otra plataforma con la cual está trabajando JSTOR Labs, que es Constellate, y lo hace con Data for Research. ¿Qué es Constellate? Es otra plataforma que hace un análisis de metadata, es decir, hace una búsqueda y un análisis sobre las búsquedas que se realizan en JSTOR. ¿Sí? Entonces nos da un análisis no solamente cuantitativo, sino cualitativo de las características de esa búsqueda. Por ejemplo, búsqueda sobre brecha de género en algún campo, en algún área, en política. ¿En qué? ¿En qué tipo de recurso? En artículos, en capítulos de libros, en literatura. ¿Sí? Eso es bien interesante. Yo aquí desde el demo no puedo redirigirles a Constellate, pero es para que sepan qué es Data for Research y Constellate. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo respecto a JSTOR. Como verán, es sumamente enriquecedor para cualquier tipo de investigación. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Y si quieren, tienen habilitado el chat o pueden levantar la mano o pueden escribir en la cajita de preguntas y respuestas cualquier duda, pregunta que yo pueda responderles en esta sesión. Desean, por supuesto, completar una breve encuesta sobre esta capacitación, sobre esta sesión, para que completen. Y también les voy a dejar a disposición mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta o consulta. Bienvenida. Pueden levantar también la mano y puedo habilitarles el micrófono como ustedes deseen. Ah, perfecto. Dayanara. Dayanara. Dice, ¿dónde quedará la grabación? Gracias. Mira, yo comparto esta grabación, entiendo que al departamento de, ya les digo, yo me estoy comunicando con Rosa, ¿sí? Y entiendo que esto va a quedar en bibliotecas, ¿sí? Centro de Información Bibliotecaria. Lo que se hace es subirlo a nuestro canal de YouTube, eso queda para uso exclusivo de ustedes, se les envía un link y van a poder ingresar las veces que quieran, utilizarlo las veces que quieran, ¿sí? Invitados a realmente utilizar JSTOR como un gran recurso para la investigación, para dar clases, para preparar informes, para acompañar monografías, etcétera, porque es sumamente valioso y sumamente rico, digamos, en fuentes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ninguna consulta, me despido, les doy las gracias nuevamente, que tengan una hermosa tarde y bueno, saludos, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Mariela, igualmente.